¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, César, muy bien. Acá reuniéndonos después de una semana de recabar información para comentar con nuestros amigos lo prometido, que vamos a tratar de conocer un poco sobre los candidatos de los partidos menos conocidos y los partidos que son algo conocidos porque primero tienen cierta trayectoria política, como el partido de Verónica Mendoza, por ejemplo, o un personaje que tiene aparición pública notoria, que es el economista López Chao. Vamos a conversar ahora solo de 6 candidatos porque no podemos avanzar más, si no el programa sería demasiado extenso. Sí, antes de empezar de lleno con todo esto, quisiera mencionar que nuestros programas van a ser transmitidos no los lunes. Yo creo que podríamos grabar los días martes si te apetece, para que salga los miércoles en la mañana temprano. ¿Por qué? Porque me parece lindo que sea algo así como el día miércoles, Perú de miércoles o Perú en miércoles con un doble fondo de interpretación, dado a que nuestro país está en un fango lo más parecido al detritus. Claro que sí. El tema es que vamos a tener el programa proyectándolo el día miércoles, de manera tal de que puedan acomodar sus tiempos y tener un poquito más de información previa también para contrastar con la información que nosotros les vamos a compartir. Nosotros no tenemos la información suficiente como para poder analizar por completo a los partidos políticos que están presentándose. Lo primordial es conocer a los candidatos y yo no sé si quizás sea de la misma importancia conocer a las listas parlamentarias, pero las listas parlamentarias va a tomar tiempo para conocerlas. Recuerden de que hay plazo hasta el 15 de diciembre de este año para que todo ya esté presentado en relación a las alianzas posibles, a los candidatos y las planchas presidenciales y las listas parlamentarias, que no sabemos si van a presentar listos parlamentarios todos o solo listas parlamentarias y no plancha presidencial, pero para poder encauzar un poco nuestra decisión en elegir lo mejor dentro de lo que tenemos, es saber qué cosa es un estadista. Permíteme leerlo, César. Tener nivel de estadista implica poseer la capacidad y visión para dirigir asuntos del Estado con sabiduría y eficacia buscando el bien común y la estabilidad del país. Un estadista no solo es un político, sino alguien reconocido por su profundo conocimiento en asuntos de gobierno, su experiencia en la toma de decisiones y su compromiso con el bienestar de la nación. Bueno, no sé en estos últimos tiempos qué presidente que hemos tenido en los últimos, como repito, qué sé yo, 30 años, reúne estos requerimientos. No quisiera entrar en el detalle porque esto parecería tener un sesgo, ¿no? De lo que a mí me puede parecer que un presidente puede haber estado reuniendo todo o casi todo o gran parte de los requerimientos para ser presidente. Pero lo que sí podemos estar de acuerdo, César, es que la mayoría no los tiene Mm, o no lo han tenido en su momento de ser presidente. así es. Podría dar ejemplos, pero también no sé si sería oportuno decirlo. Yo creo que las vivencias que hemos tenido en el gobierno efímero de Merino, en el gobierno de Pedro Castillo, en el gobierno de Dina Boluarte, en el gobierno de Alejandro Toledo, del mismo PPK, que en algún momento pudo ser un buen prospecto, ¿no? Ujú. Pero ustedes conocen lo que pasó, lo que hubo de su trayectoria en el primer gobierno de la UNDE, eh, antes de que fuera golpeado por Juan Velasco Alvarado, la famosa página 11 y cosas por el estilo. Entonces, bueno, tratemos de que el candidato que nosotros elijamos tenga los requerimientos que debería tener un estadista. Yo creo que buscar el bien común y la estabilidad del país es un requerimiento fundamental para que elijamos al nuevo presidente. Yo creo que las cosas han cambiado mucho a nivel mundial. Creo que una de las críticas que se ha hecho, incluso dentro del propio capitalismo liberal, acerca de sí mismo,
es que a las personas se las ve como un engranaje productivo, más que como un ciudadano. Hubo una entrevista que le hicieron a Philip Kitcher, un filósofo inglés, acerca de esto, muy preocupado acerca de la educación en general, ¿no? Y él decía que los estudiantes ahora, por ejemplo, mencionando estudiantes en Inglaterra, en Francia, aquí en Estados Unidos, ni hablar en el Perú, eran vistos como, como simples engranajes de una maquinaria destinada a aumentar la productividad y garantizar que un grupo o una pequeña nación o una nación entera siga siendo competitiva en el mercado global, ¿no? Entonces, se promueven y se fomentan ciertas habilidades específicas por razones económicas y valoramos en alguien su capacidad de producción dentro de este parámetro, ah, y eso implica tener una idea muy sesgada de lo que es un ser humano. Bien, Ujú, lo menciono ¿por qué? Porque si uno hace el contraste con lo que esta noción de estadista que tú has puesto allí, que es una noción bastante clásica, con lo que se entiende ahora como un presidente se entiende ahora como si fuera un administrador. El estadista es mucho más que eso, ¿no? El estadista es alguien que tiene una visión de bienestar común, pensando que el bienestar común, de alguna u otra manera, en cultura, en educación, en salud, etcétera, etcétera, fomenta mucho más las libertades individuales, ¿no? Es mucho más sencillo manipular a alguien poco educado, es mucho más sencillo que un trabajador sea infravalorado si es que no tiene buena salud. Vi un pequeño programa de las pequeñas islas que le dicen de Marcos y Fuentes, en lo que se hablaba del nuevo aeropuerto. Entrevistan a una chica, por desgracia no recuerdo su nombre, pero por favor visiten esa entrevista, que sabía muy bien y mucho de cómo había sido hecho el anterior aeropuerto, el Jorge Chávez. Bajo ciertos parámetros, había primero habido una eh, formal competencia ah, para quién se hacía o quiénes se hacían de la buena pro para construir el aeropuerto. Pero además de eso, había una visión de Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de que se pensaba de que el aeropuerto nacional de la capital del Perú era la puerta de entrada al país y por lo tanto era la imagen política, finalmente, que se quería mostrar a los visitantes. Ahora no se tiene esa visión y se ha elegido como buena prueba, entre comillas, entre gallos y medianoche, la opción más barata. Eso ya nos demuestra que no existe una visión de estadista en la actualidad. estando la situación como está, lo más importante es que quien tome las riendas del país busque el bien común eh, y la estabilidad que tanto necesita. Y eso, si desarrollamos la idea, es muy complejo, porque estamos hablando de estabilidad jurídica que se ha echado por la borda con tantos decretos legislativos y con tantas leyes que han sido aprobadas en el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo. Estamos hablando de la inteligencia policial en relación a la seguridad ciudadana. Es un desastre. La reforma policial urgente, ¿no? Es una de las instituciones de las fuerzas del orden más corrompidas en la historia de la Policía Nacional, que antiguamente tenía tres ramas. Recordará César, la policía era la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú, que lo conglomeraron todo en una sola Bloque. fuerza, que es la Policía Nacional. Y bueno, todo esto depende de la próxima elección, definitivamente la próxima elección. Antes de pasar, César, con el análisis de los seis candidatos que hemos elegido por orden alfabético, y hemos elegido por orden alfabético descartando que dentro de este orden esté, por ejemplo, Acción Popular y el APRA, que en orden alfabético correspondería, porque sus partidos políticos empiezan con A. Pero hemos decidido que es mejor conocer a los menos conocidos antes de los que ya tienen una trayectoria de décadas en el Perú
y más aún aquellos que están representados en el Congreso de manera explícita, con los partidos que ya todos conocen, o de manera indirecta, porque están relacionados y vinculados con, con las actividades que se hacen en el Parlamento, como por ejemplo el Partido Aprista. Definitivamente hay relación con el Congreso y hay relación con algunas autoridades que han sido tema de debate público y finalmente que han sido destituidos, como por ejemplo Patricia Benavides. Patricia Benavides ha estado muy relacionada con el Partido Aprista. Entonces ya hablaremos en su oportunidad de todos ellos, no dejaremos ningún cabo suelto, pero por el momento vamos a hablar de algunos personajes que creo que es importante que nosotros podamos ir conociendo para que nos formemos nuestras propias opiniones. Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es un candidato al partido político Juntos por el Perú. Ujú, Ese partido político está presentando como aliado a Antauro Humala. Antauro Humala por el momento no puede participar en política por las restricciones jurídicas que tiene. Ha tratado de interponer acciones judiciales que no le han sido favorables. Es más, el partido político que él inscribió con siglas que representaban su nombre, Antauro, no va a poder participar. Entonces está siendo, en cierto modo, propuesto en una alianza mm, que está conformada por Juntos por el Perú y los etnocaceristas, encabezado por Antauro Humala. Muy bien, el candidato de este partido, ¿no? Es Roberto Sánchez, ¿no? Es una persona de cuestionada trayectoria, está siendo investigada por algunos ilícitos y está presentándose como candidato a este partido. Entonces, en relación a lo que dice mm, Santa Urumala, ¿no? En relación a la candidatura de Roberto Sánchez para ese partido. Él menciona lo siguiente. Claro, ya está totalmente cerrado este punto. Mira, ser candidato a la presidencia no te impide ser simultáneamente candidato al Senado. O sea, voy para el Senado y presidencia. Vamos a inscribir así la plancha y soy la locomotora del partido, preciso en aquella entrevista para ese diario. Eso es lo que menciona Roberto Sánchez. ujú. Muy bien. ¿Qué cosa más es importante destacar en esta noticia de cómo podemos conocer a Roberto Sánchez? El congresista por la bancada Junto por el Perú, Voces del Pueblo, respondió que dentro del bloque patriótico y popular impulsado por su partido Juntos por el Perú, pueden existir muchas voluntades y propuestas de precandidatos, y eso se respeta. Sin embargo, la definición final y legal de la plancha presidencial se dará conocimiento durante una gran convención popular quechua aymara, amazónica y popular el próximo 12 de octubre. ¿Qué es lo que está pendiente? Lo que está pendiente es una demanda que ha interpuesto a Antauro Humana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se le permita participar en una contienda electoral acá en el Perú. Por el momento no lo puede hacer, pero bueno. Entonces, estamos a la espera de la decisión de la Corte y estaríamos a la espera también si esta decisión de la Corte Interamericana sería respetada por las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué te parece este candidato, César? Ahora, él tiene un historial de surfista, ¿no? En el sentido de que entra como militante primero del Partido Humanista Peruano de Yehude Simón, Ujú. 2006, y luego salta a Concertación Descentralista de Susana Villarán, ah, y luego, ah, bueno, se une como fundador de Juntos por el Perú en el 2008, ¿no? Uno puede cambiar de opinión política y eso no está mal. Quedarse siempre con la misma opinión es estar con el cerebro congelado, supongo yo, ¿no? Lo que es interesante es con quién se quiere asociar, ¿no? El asociarse, por ejemplo, con Antauro Humala puede ser un síntoma de un extremismo que puede ser peligroso si es que se postulan como de centro democrático. Eso parece un juego de palabras. No sé qué piensas. Claro, si nosotros recordamos eh, la opinión que tenían los peruanos en anteriores encuestas en relación a Otauro Humala, no andaba tan mal.
Ujú. Entonces, el tema era de que estando la situación como está y teniendo un Congreso desprestigiado, que está haciendo sus labores de manera ilegítima, así como el Ejecutivo, aparecía la posibilidad de un caudillo que, que manifestaba que los iban a fusilar, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y que eso podía encandilar a algunas personas que tienen repudio por completo al Congreso en general y en particular a algunos congresistas. Entonces, ese mensaje de autoritarismo, de mano dura, de que las cosas van a cambiar y que nos vamos a deshacer de las lacras que en estos momentos están gobernando el Perú, según la opinión de Antauro Mala, que en alguna oportunidad los llamaba mamíferos, podría atraer la opinión pública, definitivamente. En Sí, estos momentos no, porque está impedido, pero hay que esperar los resultados de sus gestiones ante la Corte Interamericana. el riesgo siempre es una concentración de poder en un personaje que se cree salvador, ¿no? El hecho de, y estoy hablando en general, el hecho de que una persona am, construye un partido y para llamar la atención del votante, este partido tenga las siglas de su propio nombre, habla de una suerte de entronización de un ego, o por lo menos lo sugiere. Y el hecho de proponer cosas tan extremas, sugiriendo que eso va a salvar al Perú, nos recuerda algunos pasajes o algunos discursos de dictaduras como la de Castro, como la de Chávez. Bueno, Chávez es un bebé de pecho comparado con Maduro ahora, ¿no? Pero nos recuerda un poco a eso. Además, este niño Sánchez ha sido o fue el 2021 ministro de Comercio Exterior y Turismo en la época de Castillo, ¿no? Y la controversia que ha tenido básicamente es que en agosto del 24, en una reunión virtual de Juntos por el Perú, de la cúpula partidaria, admitió el uso indebido de fondos de financiación pública para realizar dos reuniones partidarias. Y lo grave de todo esto es que no veía nada malo en ello. Entre comillas, su declaración fue, ustedes saben que los fondos partidarios, lo estoy citando, no se autorizan para pasajes o reuniones, sino para escuelas o capacitación. Por lo que para pagar los viajes y estadía de los miembros de la Junta que se iban a reunir, iban a simular capacitaciones con duración de 2 o 3 horas para sustentar los gastos ante la OMPE. Entonces, esa suerte del todo vale ya nos está pintando muy mal el perfil de un candidato a la presidencia y sobre todo en contraste con lo que tú has hablado de lo que debería ser un estadista. Es una fórmula muy peligrosa. Imagínate que estén los dos juntos en una plancha presidencial. Eh, ¿Qué cosa podría impactar en la opinión pública? Algunos pues rechazo completo, pero por otro lado quizás, digamos, paradojalmente la gente podría tener una preferencia muy marcada por el tipo de discurso que tiene Antauro Humala, más que lo que pueda decir el candidato, digamos, de Juntos por el Perú, que es Roberto Sánchez. Vamos a conocer ahora a Sósimo Cárdenas, ¿no? Él tiene una trayectoria que es importante conocer, ¿no? Eh, el partido político primero al cual él se está presentando se llama Batalla Perú, ¿no? Es un economista eh, que tiene alguna información que nos puede ayudar a conocer a este personaje. Bueno, de lo que he analizado en este abstract que tiene, es esto. Déjame leerlo. Cárdenas es investigado por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, negociación incompatible y contra la tranquilidad pública en la modalidad de crimen organizado. Asimismo, la Contraloría Regional de Huancayo inició dos auditorías en su contra por presunto perjuicio económico de 10 millones de soles durante su gestión como alcalde de Pichanaki. Asimismo, fue denunciado por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de incumplimientos de deberes funcionales en agravio del Estado a favorecer a la empresa Aetos SAC al firmar un acuerdo sin respetar la base de la adjudicación de menor cuantía. En enero del 2019 fue nombrado gerente general del Gobierno Regional de Pasco y al inicio de gestión de Pedro Ubaldo Polinar. Muy bien.
En junio del 2020, luego de que Ubaldo Polinar dejara su cargo por haber sido contagiado de COVID-19, el nuevo titular encargado del gobierno regional dispuso la salida de Cárdenas Muge como gerente general de gobierno regional. Fue candidato a gobernador de la región Junín por el movimiento regional Sierra y Selva, Contigo Junín, resultando elegido con 204.713 votos, equivalentes al 34,359%. ¿Qué te parece? Ya me da risa, realmente no, pero yo no sé si es no tengo la menor intención de ser sarcástico ni peyorativo, pero ese es el candidato de Partido Político Batalla Perú. ¿Qué te sugiere esta información del candidato César? Bueno, la primera cosa es por qué la gente vota por él, ¿no? O sea, ¿qué hace que sea un candidato elegible? ¿Por qué ha sido gobernador de la región Junín, ¿no? Una región por lo demás bastante golpeada, tanto económicamente como políticamente. Recordemos lo que ocurrió allí al inicio del gobierno de Boluarte. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta, supongo yo, tiene que ver primero con la calidad de los otros candidatos que se presentaron compitiendo con él. Y en segundo lugar, lo que ahora funciona muy bien, ¿no? Es decir, la propaganda se ha vuelto algo muy sofisticado en, en un sentido irónico. Es decir, se ha vuelto sofisticado en toda su chabacanería, ¿no? Mientras más se enloda al contrincante y mientras más prometes cosas que no se pueden cumplir, eso resulta efectivo. Eso habla también de la esperanza profunda, la rabia, el resentimiento que puede haber en el interior del país, porque las personas somos capaces, en medio de una profunda desilusión, de buscar desesperadamente el primer sonido que pueda resultar salvador, ¿no? Es como alguien que está en un pleno incendio y escucha una voz que le dice, ven por acá, y sigue esa voz, aunque esa voz lo esté llevando al infierno. Eso es terrible y eso habla muy mal también de nuestro sistema educativo, ¿no? Es decir, el rol que han cumplido tanto los educadores, los intelectuales, los periodistas a lo largo de todos estos años ha sido cómplice de toda esta degradación política. Ujú, Pero todo este debacle de los educadores, las protestas de los profesores para no ser calificados, para no ir a concursos públicos, para no tener que estudiar más para poder acceder a su puesto, habla pésimo de lo que son nuestros profesores también. Así como criticamos a la policía, tenemos algo muy mal en el sistema educativo y hay que reconocerlo. Son nuestros profesores. Y tienen derechos, por supuesto que tienen derechos. ¿Ganan muy mal? Por supuesto que ganan muy mal. El presupuesto para la educación en nuestro país es ridículo comparado con otros países en la región y ni hablar en el mundo entero. Pero hay una suerte de dignidad que se pisotea en el momento en que un profesor, a pesar de que sabe que está mal pagado, no es capaz de tener el orgullo de prepararse más, ¿no? ujú, No es capaz de tener el orgullo de estudiar, de ir a bibliotecas. Nuestras bibliotecas son una desgracia, es verdad, pero vamos, hablo por experiencia personal y yo sé que eso está muy mal, pero he conocido también otras personas así, no pocas, que no tenían mucho dinero y se iban en nuestra época a la Avenida Grau y se sentaban a leer los libros, ¿verdad? No necesariamente los compraban, pero los leían. Habían sitios donde uno podía alquilar libros o revistas y se informaban. Y ahora con Internet, ahora con la capacidad de poder acceder a un montón de información, a páginas en donde uno puede revisar libros enteros gratuitamente, es casi un pecado no prepararse. Entonces, sí, el Estado, la política de Estado del Perú con respecto a la educación es vergonzosa, completamente inadecuada y hasta diría yo que es perversa porque
parecería que tratara de que nuestra población sea cada vez más y más y más desfavorecida en cuanto a la educación, más y más ignorante para ser manipulada. Es verdad, pero al mismo tiempo es verdad que una gran parte del profesorado en el Perú no da la talla. De entrada, nomás, ¿cómo podemos esperar un buen profesor si es que la valla de ingreso en las universidades para pedagogía es una de las más bajas? ¿Cierto? O sea, si no puedes acceder a medicina, a derecho, lo que sea, que el premio consuelo de ser profesor. Perdónenme los que son profesores, obviamente no todo el mundo es así, pero si uno exige de los demás cierta calidad, lo exigimos de los políticos, nuestros profesores son una parte esencial del Ujú, desarrollo del país, así como en salud y en otras áreas, ¿no? Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos también el derecho de exigir ah, una mejor calidad educativa y eso implica que el profesor ponga las barbas en remojo y se mire a sí mismo críticamente y mejore, ¿no? Todo esto a raíz de este perico, ujú. que con ese currículum pudo ser gobernador de la región Junín y además tiene tiene la cortesía de presentarse como candidato a la presidencia del Perú. Pero César, mira, es verdad todo lo que tú dices, pero hay gente que ha elegido candidatos como este. Este está siendo investigado por crimen organizado, es decir, por pertenecer a una organización criminal. Muy bien. ¿Cuál es el partido político que tiene más congresistas actualmente? Disculpen que me salga un poco del parámetro de analizar estos nuevos candidatos, pero yo creo que es pertinente hacerlo, porque además de la educación paupérrima que podría condicionar que personajes como este todavía estén en la arena política, hay gente con muy buena preparación que, que elige personajes que están vinculados al crimen organizado. El partido que más candidatos, perdón, más representantes tiene en el Congreso, porque ahora se han partido, pues, el partido de Perú Libre se ha partido no sé en cuántas facciones, igual otras, ¿no? Que han volado de un partido al otro. Pero el actual partido que tiene más representantes es Fuerza Popular, que está investigado por ser una organización criminal. También está Podemos, que empezó con 5 congresistas, ahora tiene 14. Y el líder, Pepe Luna, está siendo investigado por ser el líder de una banda criminal, ¿no? De los gángsters de la política. López Ayala está siendo investigado por lavado de activos, por los Panama Papers, además de otras cosas. Y es el alcalde de Lima. Y ellos no lo han elegido gente que haya tenido una educación eh, como la que tú mencionas. Bueno, lo que pasa es que yo considero educación no solamente información. Claro. Educación implica algo mucho más complicado, ¿no? La educación implica el, el dar al alumnado la capacidad de pensamiento crítico, Ujú, ¿no? Eso es muy difícil porque implica que el maestro tiene que tener pensamiento crítico, ujú, tiene que, además de estar informado, por supuesto, tiene que tener pensamiento crítico y tiene que tener un espíritu, por llamarlo de alguna forma, socrático, ¿no? ujú, De ser capaz de preguntar para que la otra persona sea capaz de pensar y responder. Eso es ser un educador. Eso no se ujú. fácilmente. El rol, así como hemos hablado al inicio, de cómo se ve a los estudiantes, también así se ve a los maestros, es decir, se ve como un engranaje dentro de un sistema productivo, ¿no? De producción casi de diplomas. Ujú, Eh, por lo tanto, un ingeniero, un médico, no sé, algún profesional, un abogado de los que abundan, no necesariamente es una persona bien educada. Podrá ser alguien informado en su carrera, en su profesión, pero eso no implica que tenga una capacidad de pensamiento crítico amplia
que se cuestione a sí mismo, que ponga en duda las cosas. Es decir, lo que abunda no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, es una falta de modestia intelectual. Y al hablar de modestia intelectual no estoy hablando de gente que sea intelectual. Hablando de gente que eh, se cree, aunque no lo verbalice, capaz de entender las cosas sin haberlas estudiado, sin haberlas contrastado. Es capaz de opinar sobre Medio Oriente, sobre el capitalismo, sobre la existencia de Dios, etcétera, etcétera, con una seguridad y una firmeza admirables, pero guiadas no por un pensamiento crítico, sino por lo que el filósofo francés Bourdieu decía, por una suerte de hábitus, o sea, por una suerte de hábito generado desde la infancia, que se respira en el medio ambiente, para poder pensar, perdón, de determinada manera, creer de determinada manera, hablar de determinada manera, sin cuestionar, ¿no? Es decir, nadie se pone, por ejemplo, a mí me gustan los chalecos, eh, pero yo no me compro un chaleco y me lo pongo para, para mostrar que pertenezco a una determinada categoría o que soy masculino o lo que sea. No, he aprendido eso desde niño y ni siquiera lo pienso. Eso es un hábito. Ujú. Eso es lo que ocurre con la mayoría de personas. Yo quiero mucho a algunos familiares que respaldan y defienden el quehacer de López Aliaga. No son, creo yo, ningunos tontos, pero lo que pasa es que hay una suerte de hábito, hay una suerte de adhesión ah, a un sistema y repugnancia sin pensamiento crítico a otro, ¿no? Es decir, y hay una adhesión a lo que funciona, a pesar de, no importa cómo. Pero ahí viene el otro problema, ¿no? Hablando de los trenes, por ejemplo, de López Aliaga, o el tren de López Aliaga, ¿no? eh, Esta idea de que, bueno, pero siquiera hace algo, ¿no? Siquiera trae un tren, pero no se ve los pormenores de todo lo que ha ocurrido para conseguir ese tren, si es que se consigue alguna vez. Entonces, otra vez para resumir lo que estoy diciendo y no hablar mucho, yo creo que el problema educativo es mucho más complejo, muchísimo más complejo que el solo hecho de que un maestro entre y enseñe uno más uno o las fechas de la Revolución Rusa o qué sé yo, ¿no? Tendría que enseñar a pensar, a dudar, Ujú. a cuestionar, a investigar. Eso es ser un maestro y eso no hay fácilmente, no se puede encontrar en nuestro país. Claro, César. Bueno, yo creo que si seguimos hablando al respecto, vamos a tener que hacer tres Programa programas, especial. porque hablar de, bueno, yo te envié mi opinión sobre respecto a la columna de Alberto Vergara, la Sí, última que claro, estuvo claro. en La República, y básicamente me refería a la sociedad peruana. Entonces, yo no soy especialista al respecto, pero yo pertenezco a una sociedad, pertenecemos a una sociedad a pesar de estar relativamente lejos físicamente, que ha ido en decadencia. Definitivamente lo que pasa en el Congreso ha penetrado a la sociedad peruana. Ujú, Entonces, y la consecuencia la estamos viendo, pues. Y creo yo que sería bueno cuando terminemos de hacer todo este paneo de los candidatos para ofrecerles a nuestros amigos información al respecto. Vamos a hablar un poco de la sociedad peruana y tratar de explicarnos qué es lo que pasa y de ser posible tener algún invitado, ¿no? Creo que un antropólogo, hemos tenido psiquiatras y psicólogos en los programas anteriores. Quizás llamar a un antropólogo, me encantaría que mi hija, por ejemplo, Josefina, se entrevistara, pero tendría que hacer un disclaimer porque no se vería muy bien, ¿no? ujú. Que eso parecería un sesgo. Pero no es la única persona, pero creo que un antropólogo podría ayudarnos mucho en tratar de poner a la sociedad peruana en cuestión para poder entender qué es lo que nos está pasando, ¿no? Muy bien, Rafael Belaúnde Llosa es un político que con alguna trayectoria. Fue ministro de Energía y Minas en el gobierno de Martín Vizcarra, siendo primer ministro Pedro Cateriano. El problema
con Rafael Belaúnde Llosa en esta efímera participación, miren, ha sido del 15 de julio al 6 de agosto. O sea, ha estado ni un mes como ministro de Energía y Minas. Fue porque no hubo voto de confianza para el premier Pedro Cateriano, para el gabinete Pedro Cateriano, así llamado. Y también se cuestionó el vínculo que tenía Rafael Belaúnde Llosa con Pedro Cateriano, vínculos de tipo familiar, además de que era un personaje que desconocía por completo el ramo. Entonces esa fue una de las causas por las cuales este personaje, Rafael Belaúnde Llosa, tuvo una aparición efímera en el gobierno de Martín Vizcarra. En cuanto a su trayectoria política, déjame leerte, César, esto para compartirlo con nuestros amigos. Fue miembro del Frente Independiente Moralizador de Fernando Olivera en las elecciones generales del 2001. Fue parte del equipo técnico de la candidatura presidencial de Olivera, así como candidato al Congreso de la República por Lima Metropolitana. Ah, eh, no pudo ingresar al Congreso. Ahora se pasó a otro movimiento político que se llamaba ah, Partido Político Adelante, liderado por su padre. Ah, bueno, eso ya lo hemos mencionado, que ha sido ministro de Energía y Minas. Bueno, eh, ese es de modo, digamos, en general lo que podemos hablar de parte de su historia política. Ahora, fue miembro del partido Todos por el Perú desde el 2020 hasta el 2021. Posteriormente, durante la segunda vuelta de las elecciones generales de 2021, Belaúnde anunció su apoyo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori contra la de Pedro Castillo, y luego fue incorporado como miembro del equipo técnico del partido Fuerza Popular. Entonces ha tenido vínculos con dos partidos políticos, con varios, pero dos partidos políticos muy conocidos. Uno de ellos es el Escoba, de Fernando Olivera, y otro el de Fuerza Popular con Keiko Fujimori. Muy bien. Ahora, tanto Pedro Cateriano como él decidieron formar una nueva agrupación política que se llama Libertad Popular, que es a la cual él está haciendo un precandidato, ¿no? No se sabe si finalmente el candidato va a ser él o va a ser a Pedro Cateriano, pero hasta el momento parece ser la cara visible por el partido Libertad Popular. Él, como los otros candidatos que hemos mencionado hasta la fecha, muestra una característica que se está volviendo común ya desde hace muchísimos años, ¿no? La fundación, desaparición de los partidos políticos que funcionan como puentes hacia un poder, o sea, el poder político. No como la noción que nosotros teníamos hasta hace unos años, ¿no? Que un partido político de alguna forma implicaba la reunión de gente que tenía una visión más o menos común de los problemas del Perú y una visión más o menos común de qué soluciones podían ser viables, ¿no? Y por lo tanto tenían un programa y por lo tanto había debate interno y elecciones internas y funcionaba como un sistema democrático a cada partido para poder, casi una representación o una imagen de lo que podría ser en general el sistema político nacional. Eso no existe, ya, por lo visto, ¿no? Ahora los partidos políticos simplemente son, como alguien lo mencionó, tú también lo has mencionado, vientres de alquiler prácticamente. No sé qué piensas al respecto, es lo primero que se me ocurre al ver su hoja de vida. Yo no me atrevería a hacer mayores comentarios de él, más de lo que he escuchado en sus declaraciones en más de una oportunidad, ¿no? Parece ser un candidato definitivamente de derecha. No tiene ninguna tendencia progresista, ni mucho menos. Es más, haber pertenecido al equipo técnico de Keiko Fujimori, creo que lo define mejor, ¿no? Ahora, el hecho de que también él pertenece a una casta familiar de políticos. Ha tenido bisabuelos y abuelos metidos en política desde el gobierno de Benavides hasta el gobierno
Belaúnde. Belaúnde ha sido bueno, ha sido su abuelo, es nieto de Fernando Belaúnde Terry. Y así varios miembros de su familia han transitado por la política de generación en generación. Entonces, eso es lo que podría decir de él, ¿no? A ver, es un economista que tiene una trayectoria profesional sólida, en cierto modo, ¿no? Tiene un espacio profesional al cual él se ha dedicado, pero bueno, no habría mucho más que decir, ¿no? Él no se ha manifestado en términos muy concretos con respecto a lo que ha pasado en las protestas. Critica mucho al gobierno de Dina Boluarte, pero si Dina Boluarte tiene 2% de aprobación, que es casi un error estadístico, es muy difícil encontrar gente que la defienda, además de Quero y el que era su premier, Adriansen. Ahora está haciendo algo parecido también Arana, con un poco más de recato, pero sigue en la misma línea. Entonces, encontrar a gente que hable positivamente de Dina Boluarte va a ser muy difícil de encontrar, no sé, que ser gente de su entorno, pero más, más no podía decir de él, ¿no? Que ha entrado en su trayectoria política de tumbo en tumbo, ¿no? Fernando, acuérdense que Fernando Olivera fue una persona que ha fustigado al Partido Aprista y también al Partido Fuerza Popular. Y él empezó con ese partido. Entonces, no es tan grosera su cambio de posición política como la de Rospigliosi, ¿no? Que ella es un asco, realmente eso es un asco. Hildebrand lo describe como una bolsa de basura con patas, que creo que es un eufemismo para este tipo. Ujú, Entonces, pero es más o menos por ahí, yo lo veo más o menos por ahí, ¿no? Ha ido básicamente acomodándose donde más le pueda, es la impresión que me da, ¿no? Y eso lo muestran los hechos, ¿no? Ha pasado de partido en partido y ha estado hasta en Fuerza Popular y ahora está presentando su propio partido político. Yo no sé qué cosa haría él en un debate en relación a las leyes que ha aprobado el Fujimorismo, por ejemplo, ¿no? ujú. Pero todavía va a pasar mucho tiempo para que haya debates y los debates van a ser maratónicos porque imagínate la cantidad de candidatos que van a tener que hacer varios programas, ¿no? Ujú. Así es que, bueno, eso es lo que podría decir de él, que no es mucho, César, lamentablemente, ¿no? Bueno, ya supongo que él va a tener que salir a hablar más y lo iremos conociendo conforme pasen las semanas y los meses. Y bueno, ahora viene otro candidato, Álvaro Paz de la Barra, que públicamente eh, se le conoce más como esposo de Sofía Franco. O sea, ha sido una persona que ha estado muy metida en una cosa de farándula, ¿no? Sin embargo, también tiene carrera política, ¿no? Ha sido alcalde de La Molina, ha sido presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú en el periodo 2019-2022. Actualmente es gerente municipal de la Municipalidad Distrital de Rímac, cargo que ocupa desde el 2023 hasta el 31 de diciembre del mismo año. Y eh, tiene el cargo en el periodo 2023 al 2026 también. Dice que tiene mucho amor por el distrito porque su familia han sido rimenses. ¿Qué Ah, más podríamos hablar de Álvaro Paz de la Barra? La verdad que he tratado de encontrar más cosas, ¿no? Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad San Martín de Porres, en la cual recibió el título de abogado en el 2008. Es una persona joven, ¿no? De cuarenta y tantos años. ujú, Realizó estudios de posgrado de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Del mismo modo, es máster en Gestión Pública por la EUSIM Business School de España y estudios de posgrado culminados en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres también. Bueno, tiene un estudio de abogados, así es que, y resalta nuevamente, ¿no? Que se... hablando de ignorancia, perdóname mi ignorancia, ¿quién es Sofía Franco? Es una chica
que ha sido presentadora de televisión, ¿no? De programas de televisión, ha sido conocida más en el medio de farándula que, que otra cosa en el Perú. La verdad que no he insistido mucho en eso, además que eso no ¿no? le da ni le quita al candidato, no, simplemente No, es no, una. no. Era una curiosidad por ignorante, ¿no? O sea, ya que lo mencionaste. Como tú ves acá en su descripción, hablan de Sofía Franco, como si fuera algo importante en su hoja de vida, ¿no? Bueno, Eh, yo no sé si en los otros yo debo candidatos, reconocer porque que, deben haber tenido su esposa, ¿no? bueno, yo debo reconocer que puestos así, yo soy menos importante. O sea que la verdad es que había que ver, a lo mejor resulta que también es así. Había una gracia acerca de la importancia de nosotros los hombres. Están en las puertas del cielo, hay una línea para entrar al cielo de hombres que han sido los fuertes y dominantes y los jefes de familia en sus casas. Y hay Ujú. una fila o cola de aquellos hombres que han sido, pues, no los dominantes, no los jefes, sino más bien aquellos que han sido los parámetros de las esposas, ¿no? De sus esposas, sus parejas. Bueno, la línea de los hombres que han sido sometidos o de alguna manera han seguido los parámetros de su esposa, no han sido los jefes de la casa, era enorme. Millones de hombres ahí en la línea. Y en la línea de aquellos que han sido jefes de la casa, había una sola persona, un solo hombre. Todos los otros hombres lo miraban admirados, envidiosos, hasta que uno se atreve a preguntarle, oye, pero ¿cómo lo has hecho? ¿No? Y el otro le responde, bueno, la verdad es que no sé, mi mujer me ha dicho que me pare acá. Bueno, en fin, bueno, ese es el candidato para mis Bueno, amigos y amigas que nos están viendo, ¿no? Es Álvaro Paz de la Barra, esposo de Sofía, ¿cómo se llama? Sofía Franco.